Dios me les bendiga a todos, bendiciones de lo alto. Hoy vamos a estar hablando del diezmo, específicamente de unos argumentos en contra de este tema. Como todos sabemos, cuando hablamos del diezmo es un tema bastante polémico, controversial, lleno de muchas discusiones, de debates, la polémica, unos hablan bien, otros hablan mal, pero hoy queremos ver a la luz de la Biblia si es verdad que la Biblia avala ciertos argumentos en contra de esta doctrina que está en la Biblia. Comenzamos. El primer diezmador en la palabra del Señor, de acuerdo a Génesis 14:20, fue Abraham, el padre de la fe. El segundo diezmador en la Biblia fue Jacob, de acuerdo a Génesis capítulo 28, del verso 20 al 22. El diezmo también nosotros lo vemos en Levítico, en Números, Deuteronomio, en Amos, Segunda de Crónica, Malaquías, Mateo, Lucas y por supuesto en el libro de los Hebreos. Muchas personas argumentan a la luz de la Biblia, dicen que el diezmo era un tema de la ley, pero la Biblia enseña todo lo contrario, ya que la palabra enseña que cuando se da el diezmo, se da en la época de los patriarcas, es decir, no existía ley, no estaba ni el abuelo, ni el tatarabuelo, ni ningún familiar de Moisés, no había nacido Moisés. El diezmo es muchísimo más antiguo. El diezmo se da en una época parecida a la gracia del Señor, en el cual no existía ley. Entonces la Biblia nos da la razón de que el diezmo sí está vigente en la actualidad. Otro argumento que nosotros bastante oímos contra el diezmo es que muchas personas dicen que en aquel entonces había templo, pero que hoy no existe templo. Literalmente hablando, el templo existió en el Antiguo Testamento, hoy no existe, pero hoy están las iglesias, están las congregaciones, y así como el templo necesitaba de un mantenimiento, de un cuidado especial, así también las iglesias, las congregaciones necesitan pagar la luz, el agua, aires acondicionados para su óptimo funcionamiento, necesitan comprar equipos de sonido, instrumentos para la alabanza, la oración, se necesitan sillas, se necesitan bancos donde se van a sentar los creyentes, se necesita un púlpito, un altar, se necesita una pizarra, se necesita tiza, marcador, creyones, se necesita pagar muchas veces un arrendamiento, sacar permisos por las leyes terrenales. Cuando nosotros hablamos del diezmo es necesario llevarlo en la congregación porque hay que apoyar la obra misionera, porque hay que construir tarimas, porque hay que fundar la iglesia, porque hay que también comprar Biblias y traducirlas muchas veces al idioma de los indígenas, a diversas lenguas, etcétera. Otro argumento en contra del diezmo es que muchas personas dicen que hoy en día no están los levitas. Déjenme decirles que en la antigüedad los levitas ministraban en el templo, pero hoy en día los levitas son los pastores, son los ministros. En el sentido literal, antiguamente eran los levitas, pero en el sentido espiritual, simbólicamente hoy en día son los pastores, son los que ellos ministran, son los que ellos cuidan, velan. Entonces ese argumento de que antiguamente estaban los levitas y hoy literalmente hablando no están en Latinoamérica, por ejemplo, pero están los pastores. En la Biblia habla de este ministerio y por eso es que se cae este argumento. Otro argumento en contra del diezmo que muchas personas argumentan de manera negativa, maliciosa: no, es que antes el diezmo no era dinero, que el diezmo antes era grano, era trigo, era vino, eran animales, etcétera. Mire, antiguamente no habían los avances tecnológicos. Si en aquel tiempo en Israel hubiera existido punto de venta, transferencia, transacciones, euros, etcétera, lo fueran dado así. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos avances tecnológicos, por eso que usted puede hacer una transferencia, usted puede llevar un cheque, como también usted hoy en día puede llevar granos, si usted quiere diezmar un ganado, diezme con ganado, con víveres, con artículos, eso está vigente. Pero lo que queremos es tumbar ese argumento malo, malicioso, que lo que busca es que muchas personas no den el diezmo. Y en la actualidad, si usted quiere llevar granos, diezme granos, y si quiere diezmar dinero, hágalo, porque usted lo está haciendo es para el Señor. Otro argumento que nosotros hoy escuchamos en contra del diezmo es el siguiente: que el diezmo es un negocio de los pastores, que el diezmo es un negocio de los pastores. El diezmo no es un negocio de los pastores, el diezmo es de Dios.
Si es cierto que un 3% de los pastores hacen negocio con el diezmo, si es verdad, y por culpa de estos ministros muchas personas no quieren dar diezmo. Se habla muy mal, eso es verdad. Quizás muchas personas que no están de acuerdo con el diezmo es porque vieron una irregularidad, vieron corrupción. Cuando no hay transparencia, cuando hay corrupción, cuando el diezmo se le da mal uso, las personas hablan mal del diezmo, pero el 97% de los pastores le dan un uso correcto. ¿Qué es lo correcto con el diezmo? Cuando se lleva a la congregación, el pastor le toca una parte, ojo, pero hay una parte que tiene que destinarla para el mantenimiento del templo, porque el templo necesita cerámica, el templo necesita su cera, necesita sus artículos de limpieza, el templo necesita que se le mantengan los aires acondicionados. El templo tiene gastos, o las congregaciones o templos hoy en día corresponde a un gasto. También del diezmo, parte de la distribución, tiene que ir una parte destinada a los pobres, a las viudas, a los menesterosos. Eso hay que aplicarlo en la actualidad. Hay pastores que ellos son buenos administradores. El problema del diezmo es que cuando no se le da buen uso, cuando no hay transparencia, cuando no hay buena administración, ahí es donde vienen los peros y las contras. Pero el diezmo es una bendición, ¿ve? Entonces, cuando usted escucha a otra persona que diga, no, otro argumento también, no, el diezmo fue abolido. Y las personas, algunos de manera maliciosa dicen, no, Cristo abolió el diezmo, no, el diezmo fue abolido. No, Cristo no abolió el diezmo. Mateo 23 habla lo contrario. Él lo que hizo fue aclarar que era bueno dar el diezmo, pero que los fariseos tenían que vivir conforme a la palabra, aplicando la justicia y la misericordia. Si usted revisa la Biblia, revisen la Biblia, mire, no hay un versículo en la Biblia donde diga que Cristo dijo que abolió el diezmo. El apóstol Pablo, que fue el apóstol y maestro de nosotros los gentiles, nunca lo abolió. No hay un solo trozo en la Biblia que diga que Pablo diga hasta aquí, nadie puede dar diezmo. El apóstol Pedro, que fue también precursor de la iglesia del Señor, no hay evidencia de que el apóstol Pedro haya dicho en alguno de sus discursos hasta aquí el diezmo, ni Felipe, ni los discípulos, amados hermanos. Repito, el diezmo está vigente, estaba en la época de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, en el tiempo del Señor Jesucristo, y hoy en día está más presente porque el diezmo inició en un periodo similar a la gracia en la época de los patriarcas. Hoy en día, amados hermanos, si una persona es contenciosa, tengan cuidado qué tipo de video están viendo, porque hay personas que están confundidas, hay personas que no les gusta dar, aún asistiendo a iglesia donde está el diezmo, hay personas que no les gusta dar diezmo. Déjenlo quieto. Y si usted, amigo, que critica el diezmo, usted ve que el pastor o un X pastor se está robando los diezmos, ese, si no se arrepiente, lo espera el infierno. Entonces ya habíamos hablado de unos argumentos, amados hermanos, que se usan de manera maliciosa. La Biblia no los apoya. Otro argumento de manera maliciosa, no, que Abraham dio fue una sola vez diezmo, que Abraham no dio de las ganancias de su trabajo, sino que dio diezmo de un motín. Amados hermanos, no era la primera vez que Abraham daba diezmo. Los patriarcas estaban acostumbrados a dar el diezmo. Al Señor le plació que se registrara esa batalla, ese motín. La Biblia dice que él dio de todo, pero no hay registro bíblico que diga tal cual que Abraham solamente dio diezmo una sola vez. No lo hay. No lo hay. Las personas que hablan en contra de que Abraham dio diezmo una sola vez no tienen evidencia, no tienen base bíblica. No pueden certificar, no pueden comprobar esa teoría de que Abraham dio diezmo una sola vez. Era una práctica. Eso lo hacía Abraham constantemente, eso lo hacía Jacob, eso lo hacían los patriarcas, enseñarle agradecimiento. Entonces todos esos argumentos no tienen base en contra del diezmo, no tienen base bíblica. No se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Vamos a llevar el diezmo al alfolí, porque eso significa que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Va a haber bendición, va a reprender al devorador por nosotros. Es decir, que la malicia, la ruina, la miseria no va a tocar, el devorador no va a tocar a nuestros familiares. Entonces yo espero que estos argumentos que hemos hablado en contra del diezmo, la Biblia no los avala. La Biblia lo que avala es que el diezmo hay que darlo, que eso es del Señor y que eso lo reciben son los pastores, y que cada pastor tiene que administrar bien el diezmo, porque el diezmo no es 100% del pastor. Una parte es del pastor, otra parte es para el templo, la iglesia, y otra parte es para las viudas. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Suscríbanse a este su canal, que voy a estar subiendo más contenido de interés para todos. Bendiciones del alto.